el temario de las exposiciones. Este día a mi grupo, que somos el grupo 11, le tocó exponer acerca del tema de teniasis, por lo que yo voy a empezar hablando un poco acerca de la teniasis y un poco más adelante iré hablando sobre la tenia saginata. Bueno, primero debemos saber que la teniasis viene a ser una infección que se va a dar en los intestinos y esto es causado por tenias adultas pertenecientes al género de Taenia, como su mismo nombre se lo dice, y se establecen a nivel del intestino delgado. Y todo esto se debe al consumo de carne de res o de cerdo poco cocida o contaminada. Y esta tenia pertenece a una subclase que es conocida como Eucéstoda, que se refiere a los tipos de gusano parásitos que tienen forma de cinta cuando son adultos. Y toda esta subclase se va a encontrar dentro de una clase que es conocida como la clase Céstoda. La clase Cestoda se encuentran todos los gusanos parásitos, ya que también aparte de la subclase Eucestoda, va a tener la subclase Cestodaria, que ahí se encuentran los gusanos que tienen una forma plana. Y se dice que encontraremos a la familia que, como dice su nombre, se pronuncia Taeniade, que es de ahí en donde se podría decir que sale su nombre del género conocido como Taenia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la historia de la teniasis. Aquí dice que la tenacia humana se conoce desde las culturas antiguas egipcias y griegas, en donde se creía que las infecciones eran causadas por la tenia saginata, porque supuestamente decían que los egipcios no consumían la carne de cerdo. Bueno, una vez que se descubre esta infección, empezaron a salir supuestas teorías diferentes a la teniasis. Uno, por ejemplo, acá vemos que Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto llamaron a las tenias gusanos planos, que significa que son gusanos en forma de listón. Y otra teoría era que Celso, Plinio, conocido como el Viejo, y Galeno, les llamaron lumbricus latus, indicando que eran gusanos anchos. Y esto se daba porque se confundía los dos tipos de tenia que provocaban la teniasis. O sea, aún no se diferenciaba la tenia solium, la tenia saginato o la citecircosis. Y quizás se seguían confundiendo durante 2000 o más años, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la historia de la teniasis, decíamos que no había un dato exacto de las tenias, pero esto solo fue hasta 1683, en, donde en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Edward Tyson describió la cabeza de un céstodo a partir de parásitos que obtenieron de perros o otros animales y hasta de personas. O sea que él solo describió la cabeza de los cestos, o sea, y de las tenis, más bien dicho, para encontrar una diferencia. Mientras que en ese mismo año, por así decirlo, Francisco Reddy, con con los conceptos que tenía de Edward Tyson, realizaba ilustraciones del Éxcoles, o sea, la cabeza de la tenia. O sea, al decir ilustraciones, o sea, los dibujaba o hacía láminas, por así decirlo, en donde se veía la forma de las cabezas de cada tenia. Y luego, en 1782, ah, Johann August Gause sospechó la existencia de dos especies de tenias, al observar unos cisticercos presentes en la carne de cerdo que parecían a los escólices, o sea, sus cabezas, de los adultos, de las tenias adultas recolectadas en heces humanos. O sea que ya había, él describió a la cistecircosis una nueva especie aparte de la Tenia saginata y la Tenia solium, ya que la cistocircosis no era como esas tenias que crecían de mayor tamaño, sino eran como larvas, ya que eso más adelante iremos explicando. Y en 1853, Edward Van Beneden
hizo un experimento, más bien dicho, dio de comer a cerdos trozos de las tenias adultas que se sacaron de personas infectadas y con su experimento demostró que el cisticerco se desarrollaba en los cerdos, tras lo que dio una conclusión de que existían dos fases del parásito y que los humanos y los cerdos tienen un ciclo biológico parecido. Y eso más adelante también lo veremos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sobre su epidemiología. Aquí dice que la teniasis es cosmopolita, o sea que va viajando en diferentes países, o sea que es a nivel mundial, como se podría decir, y que es endémica, o sea que afectó habitualmente a la mayoría de los países de África, Asia, América Central y Sudamérica. Y esto mayormente se puede decir que fue por el consumo excesivo de carne y por la falta de higiene al momento de consumir los alimentos. Y dice que en México se localiza o afectó, se localizó o afectó en todo el país. Y aunque no es un padecimiento muy frecuente, algunos estudios han demostrado que en la población general, a la mayoría de las personas tienen anticuerpos contra los antígenos de la tenia solium. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos los síntomas de tenias. Bueno, primero debemos saber que esta infección puede llegar a ser asintomática en algunas personas. Pero esto ya los síntomas se deberían al tipo de tenia que posee la persona. Pero en algunos casos se llegan a dar unos síntomas con la presencia de abundantes gases, sensación de plenitud al comer poco, o sea que una persona come una pequeña porción de su alimento y se siente lleno. Y una incomodidad digestiva, que esto quiere decir como por ejemplo, algunas personas se quejan de dolor, hinchazón, acidez o náuseas, mientras que otros presentan indigestión, pero en términos generales, todos sufren malestar en la misma zona. Siguiente posible, por favor. Bueno, la teniasis se va a clasificar en tres tipos, que son la tenia saginata, la tenia solium y la cisticercosis, y que cada uno ya lo iremos explicando más adelante, y esos tres son los que van a llegar a causar la infección de la teniasis. Siguiente posible, por favor. Bueno, ahora entrando un poco acerca de esos gusanoparásitos, voy a explicar todo acerca de la tenia saginata. Bueno, la tenia saginata, como ya lo vimos, es un parásito platelminto, o sea, plano, de la clase Cestoda, o sea, que tiene forma de cinta. Y esta definición van a tener todos los parásitos que provocan la tenia. Y estos gusanos, en su forma adulta, pueden parasitar en el intestino delgado del ser humano, en la parte del yeyuno, durante un periodo de hasta 25 años, donde se producirá la enfermedad de la teniasis, por así decirlo, cuya fase intermediaria transcurre. Esta enfermedad se va a traer del ganado vacuno, en el que se va a producir una infección generalmente asintomática, localizada en la musculatura del animal. O sea, por así decirlo, es por al menos consumir la carne de la vaca mal cocinada. Siguiente, pues sí, por favor. Ahora, acerca de su morfología, esta especie puede llegar a medir hasta 18 metros de longitud, por lo que puede ser el más largo que la Tenia solium, y su éxcoles o cabeza es cuboide y tiene cuatro ventosas, que le permiten adherirse a la mucosa del intestino delgado en la pared intestinal. Pero esta cabeza no es grande, no es chiquita nomás, más bien dicho, este tamaño así como de una aguja, por así decirlo. A la Tenia saginata se le reconoce por su éxcoles, ya que a diferencia de los demás parásitos, su rostelo, o sea, esa parte de arriba ubicada en su cabeza, no va a poseer ganchos, a diferencia de la Tenia solium, que sí los posee. Y al no poseer ganchos, su rostelo es inerme, o sea que no puede defenderse al momento de querer retirarlo del intestino delgado. Y esta tenia es asistémico, o sea que no poseen ningún aparato en su cuerpo como o sea, no posee un aparato cardiovascular, ni digestivo, ni respiratorio.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. A medida que sus proglótidos, o más bien dicho, la cadena que forma su cuerpo, se alejan del éxcoles, de la cabeza, va a ir creciendo. O sea, se van desarrollando tres tipos de proglótidos, que vienen a ser los proglótidos inmaduros, los que son de menor tamaño, los proglótidos maduros, que son de un poco de mayor tamaño, y ya tienen ambos aparatos genitales, o sea que ahí ya se van desarrollando los aparatos genitales, tanto el masculino como son los testículos, y el femenino como en este caso son los ovarios, ya que son individuos hermafroditas. Y por el final de su cuerpo encontramos los proglótidos grávidos, diré, que se le conoce por la presencia de huevos que se dan que se da tras la autofecundación. O sea, en esta parte, en los proglótidos grávidos, ya se dio ya la autofecundación, o sea, ya hay huevos presentes ahí. Y es por eso que se le llama solitario, porque al ser hermafrodita no necesita a otros individuos de su especie para reproducirse. Y una vez que se da la autofecundación, el aparato genital masculino se atrofia, o más bien dicho, o sea, empieza a perder tamaño. Y en lugar de eso se empiezan a desarrollar los huevos o embrióforos dentro del útero, que ocupa prácticamente todo el interior de los proglótidos, o sea, de su cuerpo. Y estos proglótidos grávidos se desprenden del cuerpo de la tenia en pequeñas cadenas, y estos van a salir al exterior junto con las heces del hospedador. De esta manera, los segmentos de la tenia suelen ser vistos en la materia fecal o aparecen adheridos en la ropa interior al momento de defecar. Y es ahí en donde va a liberar miles de huevos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y ahora veremos la morfología de los huevos de la tenia saginata. Bueno, primero debemos saber que en los huevos de las tenias, morfológicamente no se lo pueden distinguir, ya que estos huevos, tanto de la tenia solium o tenia saginata, son parecidos, o más dicho, idénticos, por lo que solo se puede saber una morfología normal que poseen estos huevos, que son redondos o subesféricos, van a tener un diámetro promedio de 40 micrómetros, o sea que son microscópicos, y el color de estos huevos es de un color café, por así decirlo. Y este huevo va a estar protegido por una cápsula gruesa o también llamado embrióforo, y esto le va a permitir sobrevivir por un tiempo al momento de estar en el medio ambiente, o sea, al salir por medio de las heces. Y va a tener una membrana oncosferal que recubre su oncósfera o embrión hexacanto, que se llama así porque presenta tres pares de ganchos, en total, como se puede decir, seis ganchos. Siguiente posible, por favor. Ahora veremos el ciclo biológico o el ciclo de vida de la tenia saginata. Bueno, su ciclo de vida va a iniciar en el intestino delgado del hospedador, en donde el parásito ya se encuentra en su forma adulta, donde seguidamente se van a desprender proglótides grávidos, o más bien dicho, sus huevos de la tenia, que saldrán por medio de las heces, como dijimos anteriormente. Y estos huevos, al momento de salir por las heces, esto se puede dar más o menos porque en los criaderos de ganado, a veces ahí pueden ser las personas al momento de defecar en el medio campo, estos animales van a comer o van a ingerir las heces, por así decirlo. Y al ingerir estas heces, los huevos también serán ingeridos. Y estas vacas, por así decirlo, vienen a ser hospedadores intermediarios. En este caso sería el Bos taurus, o como nosotros conocemos, el ganado vacuno. Seguido, en el número 3, una vez que los huevos son ingeridos por el hospedador intermediario, estos huevos, con ayuda de los jugos gástricos, se va a liberar la oncósfera, que va a tomar el torrente sanguíneo y al músculo donde se va a formar el cisticerco. En la cuarta, es aquí donde el ser humano o hospedador definitivo se va a infectar al consumir el cisticerco dentro de la carne mal cocida o cruda, por así decirlo. En la quinta,
Luego se libera el cisticerco en el intestino delgado, en donde se va a fijar en la mucosa, donde se va a dar un desarrollo hasta obtener su forma adulta. O sea, al llegar al intestino humano se digiere todo excepto el éxcoles, que se va a fijar en la mucosa intestinal mediante las ventosas que posee esta tenia y va a desarrollar una cadena de proglótides que dará lugar al gusano adulto en 2 o 3 meses, pudiendo permanecer en el intestino durante años. Y por último, en el número 6, aquí es donde la tenia saginata ya está adulta y sí, continúa creciendo o ya creció, más bien dicho. Y es aquí en donde se vuelve a iniciar el ciclo, más bien dicho. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora el diagnóstico médico por tenia saginata va a ser un poco para similar a la infección de la tenia solium, en donde se va a dar la recuperación de las proglótides, donde van a estar los huevos del gusano, y se le va a reconocer a este gusano porque no, como dijimos, no tiene ganchos. Y aquí dice que se realiza el estudio de las ramas uterinas, las proglótides, permite distinguir entre la tenia saginata y la tenia solium. Esto es porque la tenia saginata, al ser más largo, puede presentar un proglótido o su cuerpo completo de hasta 200 proglótides. Y estas proglótides van a presentar de 15 a 30 ramas uterinas y de 300 a 400 ramas testiculares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí veremos unas supuestas curaciones para la tenia saginata, que son unas drogas, como se puede decir. Y estas drogas efectivas para el tratamiento de la teniasis son la niclosamida y praziquantel, y en donde la dosis de niclosamina es para consumir de 2 gramos por vía oral en una sola toma. En caso de un niño sería de 1 gramo. De preferencia, pueden darse las tabletas deshechas. Esto será para evitar que pasen sin disolverse. Y se sugiere administrar una purga, dice, de 2 horas luego del tratamiento para precipitar la expulsión del gusano. O sea, la tenia saginata al momento de al hacer la purga, esta tenia no va a tener mucho padecimiento al salir, ya que al no poseer ganchos, esta tenia no va a tener con qué sujetarse y al momento de hacer más o menos la purgación, va a ir al baño y lo puedes soltar, más bien dicho, la tenia. El praziquantel se administra una dosis de 5 o 10 miligramos por kilogramo de peso, o sea, en una sola toma. Pero esta droga presenta un riesgo, ya que al momento de consumirlo desencadena síntomas neurológicos en los casos que pudieran tener quistes viables en el cerebro. Por esta razón, la niclosamina puede ser una droga de elección nada más. Este sería todo por mi parte, profesora. Gracias. Doy paso a mi compañero. Compañeros, general, bueno, continuando con la exposición eh, acerca de tenia solium, que bueno, también es popularmente conocida como solitaria, otro de los microorganismos que van a dedicar al robo de nutrientes, es decir, cuando tú digieres algo, pero él te los va a robar para el fin de tu desarrollo, para que posteriormente puedan completar su ciclo. Eh, yo, por, Explicación económica es saber que este parásito va a pertenecer al reino animalia, los platihelmintes de la enciclopedia de la familia de los Taenia, del género Taenia y de especie Sol. Y bueno, también esto va a pertenecer al gremio de los gusanos aplanados. Y el siguiente diapositiva, por favor. Eh, bueno, aquí en la la Tenia solium, o conocida también como solitaria, se dice que es de distribución cosmopolita. Bueno, es decir, que esto se va a
sí, por toda la mayor parte del mundo, pero esto es con frecuencia, va a ser en países que están en vías de desarrollo, así como África, Asia y América Latina. Entonces, son lugares que se encuentran donde se acostumbra el consumo de la carne de cerdo, ya sea cruda, años de 20 se llevó a cabo estudios epidemiológicos acerca de la tenia. Esto se dio en grupos poblacionales distintos, donde se demostró las prevalencias entre el 10 y el 20% de la población. Hasta dos comparaciones. También este para se encontraron entre promedio de 0,5 al 1% en pobladores en áreas endémicas. Estos con prevalencia se dio entre los jóvenes ancianos. Esto se dio en el norte y en el sur del país. Siguiente diapositiva, por favor. Como aquí podemos ver se nos muestra las principales áreas endémicas de la tenistosis por la tenia sólida. También el hábitat de este. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya. Bueno, les voy a hablar sobre el hábitat en huésped. Bueno, el hábito de este parásito va a tener lugar en el intestino delgado, donde se va a encontrar adherido. Esto va a ser mediante un órgano de fijación llamado escolex o cabeza. Luego tenemos el cisticercosis, donde las oncosferas se van a liberar en el intestino delgado, donde van a invadir la pared intestinal y se van a dirigir hacia el músculo estriado. A los cerdos. Estos van a producir distintas patologías. Esto mi compañero les va a explicar más detalladamente. Diapositiva, por favor. Voy a explicar acerca de la morfología de la tenia solitaria. Bueno, esta va a presentar diferencias morfológicas con respecto a la tenia saginata, ya que esta no va a ser tan grande y que difícilmente va a poder sobrepasar los 10 metros de longitud, o por lo general va a medir entre 3 a 4 metros. Bueno, esta va a tener un escolex, un cuello, una cadena estrobilar, y su escolex va a tener una forma cuboide. Además, esta va a presentar 4 ventosas que va a tener un rostelo armado con una doble corona de gancho, que esta va a tener de entre 25 hasta 30. También el cuello de esta tenia va a ser delgada y va a medir entre de 5 a 10 micras. Y el estróbilo va a tener alrededor de 1000 segmentos. También la prolótida de esta tenia solium va a ser más pequeña que la de la tenia saginata, que esto va a ser otro elemento diferencial más importante. Va a ser el número de las ramas uterinas, que como máximo que van a presentar, esto va a ser 12. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Este, los en el diámetro de micras, que esta va a tener una forma esférica, ovalada y microscópica. Su estructura va a ser doble de una membrana gruesa y lisa con unas líneas transversales que se van a parecer a una llanta. Y el huevo de esto va a estar protegido por una cápsula gruesa, que también va a ser llamado embrióforo, y que esto le va a permitir vivir por un largo tiempo fuera del medio ambiente. Siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver la imagen de una tenia adulta, como anteriormente las partes. Estos van a presentar un rostelo, unos ganchos, el escolex, una ventosa,
Eh, por- Esto se va a dar cuando las personas ingieren cerdo, eh, ya sea cruda o poco cocinada. Bueno, esto después de la ingesta, los quistes se van a evacuar y estos se van a adherir al intestino delgado mediante las espálices y se van a madurar para convertirse en tenias adultas aproximadamente en unos 2 meses. Bueno, también las tenias adultas van a producir prolótides, que esto van a ser las prolótides grávidas, se van a desprender de la tenia y hacia el ano. Y luego, tras desprenderse esto, las prolótides y también los huevos van a salir de la persona a través de las heces, y donde los cerdos y las personas se van a infectar esto al ingerir los huevos embrionados o las prolótides graves. Un ejemplo de esto sería cuando, cuando consumen un alimento contaminado mediante con una materia fecal. Eh, También así quitan cuando que la autoinfección se puede producir en las personas si las somos estos se van a incluir oncosferas que van a penetrar en la pared intestinal, donde las oncosferas se van a desplazar mediante el torrente sanguíneo hacia los músculos estriados, también el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se van a convertir en cisticercos. El siguiente, se puede hallar los huevos en las materias fecales, donde se pueden emplear distintas técnicas. Uno de ellos sería la solución del bol parasitológico, que esto es un colorante que es utilizado para resaltar las estructuras de diferentes parátidos en la materia fecal, pero en este caso sería de la técnica solitaria. Otra sería de la técnica de la concentración por flotación, o también otro, el método de Gram, que esto consiste en recoger una persona a primeras horas en la mañana con la ayuda de una cinta adhesiva transparente, que luego se va a colocar. También los huevos de Taenia soleum son indistinguibles de la Taenia saginata, ya que al diagnosticar solo se puede decir que existe una infección por teniasis. Otro diagnóstico también sería el método de mensaje de las heces, que esto va a ser de gran utilidad para poder recuperar el siguiente diapositiva. Ya, ahora el tratamiento. En el tratamiento, esto se va a dar a base de la o clorasalicilamina, que también va a emplear el albendazol y el presincuantel, pero debido a que en las farmacias ya no se encuentra disponible la niclosamida, la recomendación que se utilizaría sería el presincuantel, y esto sería 15 miligramos por kilo y de peso en una. Si se usa el albendazol, el tratamiento sería tomar solo una dosis de 400 miligramos al día, pero por una semana. Después de este tratamiento también se hace el tamizado de las heces para que así se puedan aislar las prolótides y las coles que pueda ser expulsado. Y bueno, sí, aquí se observa que las coles en las heces que se hizo durante los 3 primeros días, el paciente se puede considerar curado, ya que, ya que ocurre muchas veces que el Scolex no puede ser detectado porque el parásito es parcialmente digerido, por lo que se va a desconocer si se ocurrió o no la curación. Y si digamos que el tratamiento
no dio resultado, va a comenzar la expulsión de los probióticos antes de los 2 o 3 meses siguientes. Eh, bueno, en la dentro de las medidas que se deben aplicar para la prevención de esta parasitosis están ingerir la carne de cerdo, ya sea cruda o insuficientemente cocida. O también sería cocinar la carne a temperaturas seguras, que lo más apropiado sería de entre 60 a 70 grados Celsius, ya que ahí se va a destruir el parásito. O ya, las hacemos con agua tibia y jabón después. También sería de cambiar pañales o antes y después no, y antes de manipular o servir los alimentos. Eh, Así como también lavar y pelar todo tipo de verduras, así como las legumbres crudas antes de comerlas. Eh, y por último sería que si vas de viajes a lugares donde la presencia de tenia es habitual, lo que deberías hacer es beber solamente agua embotellada o hervida. Y no sé si de mi parte, le doy paso al siguiente compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es la cisticercosis. Conceptualmente, la cisticercosis va a consistir en una enfermedad parasitaria que va a ser producida por la forma larvaria o también conocida como metacestodo de la Taenia solium, como pueden ver en la imagen. En esta forma larvaria, este parásito va a producir daño a los tejidos en el humano. Sabemos que de esta forma este parásito va a ser capaz de producir dos tipos de enfermedades, esto según el lugar donde se ubican. Si en caso se ubican en los intestinos, va a producir a lo que llamamos la teniasis, y si en caso se ubican en los tejidos, puede ser en los diferentes tipos de tejidos, se va a conocer como la enfermedad de cisticercosis. Si vemos en dónde se dan más estas infecciones por teniasis y cisticercosis, se va a dar más en las áreas endémicas. Por lo tanto, esto va a ocurrir en todo el mundo y las tasas más altas van a corresponder, por ejemplo, en América Latina, en Asia, África, donde hay malas condiciones de saneamiento y también donde hay abundante cría de cerdos e incluso los cerdos van a estar sueltos que van a estar en contacto con las heces humanas. Si hablamos netamente del Perú, las áreas donde hay mayor teniasis e incluso cisticercosis va a ser en la parte de la Sierra Central, esto por la abundante cría de cerdos. Bueno, vamos a ver también que cuando el cisticerco llega a los tejidos va a producir daños que van a depender tanto del número de cisticercos y también del tejido en el que estos se van a localizar. En este caso, las cisticercosis pueden ser muy diversas, aunque se trate del mismo agente. La estructura o la morfología de un cisticerco tiene una cubierta o envoltura con forma de un saco de color blanquecino o también rosado opalescente. Luego también en su interior tiene un líquido transparente y por lo general este cisticerco tiene escólex. Si en caso no tiene, estamos hablando de otro tipo de cisticerco. Y en aquí se va a dar como una clasificación de los tipos de cisticercos según si presenta o no el escólex. Vamos a ver primero al Cysticercus cellulosae o Cysticercus cellulosa, que este va a presentar 4 ventosas con una doble corona de ganchos. Algunas características diferenciadas serían que es forma de una vesícula oblongada, es de color blanco amarillento, su diámetro mide de 5 a 10 milímetros, también presenta una capa irregular sin vellosidades, como bien saben, bien en la imagen, no presenta lobulaciones, y sí, su característica diferencial es que va a presentar un excólex armado, y en su interior va a tener un líquido transparente y hialino. Pero si hablamos de otro tipo de cisticercus, por ejemplo, el Cysticercus racemiosus, en este caso la literatura menciona que es irregular y rugoso, como pueden ver en la imagen. También va a presentar lobulaciones, va a ser más grande que el Cysticercus cellulosae y tiene un líquido en su interior, pero la característica principal de este es que carece de escólex.
Y también como dato adicional debemos saber que este va a tener una gran afinidad por invadir al sistema nervioso central. Esto también va a ser en forma de vesícula, va a ser de color blanco amarillento, mide de 5 milímetros a varios centímetros en su diámetro, tiene una capa basal irregular con vellosidades, va a presentar lobulaciones y su característica diferencial que no presenta o no tiene excólex. Y sí, en su interior presenta un líquido transparente y alino. Ahora, si hablamos de los cisticercos que van a causar la cisticercosis, su localización van a ser principalmente cuatro. Uno, en el tejido celular subcutáneo, dos, en el tejido muscular y tres, en el sistema nervioso central y cuatro, en el globo ocular. Ahora vamos a ver su ciclo biológico. Anteriormente ya vimos lo que es el ciclo biológico de la Taenia solium. En este caso va a ser el mismo, pero desde el punto de vista del cisticerco. En aquí nos menciona que el cisticerco origina a la solitaria. Entonces, la tenia adulta se va a producir en el intestino de los seres humanos. En este caso, las larvas de esta tenia adulta salen al medio ambiente por medio de las heces fecales. Y ahí va a salir lo que conocemos como la larva de la solitaria. Y esto puede contaminar los huevos van a contaminar al agua y también van a contaminar al pasto de los animales en la tierra. De esta forma, las verduras o incluso los animales se van a contaminar y básicamente las larvas van a formar los cisticercos en el tejido de las personas o de los animales. Y vamos a ver esta forma larvaria. Y al consumir, por ejemplo, la carne de cerdo mal cocida o vegetales que han sido infectados, las personas van a ingerir al cisticerco y van a adquirir la infección por cisticercosis. Y esto va a dar lugar a muchos lugares de infección, por ejemplo, los ojos, el cerebro, los tejidos musculares, incluso los pulmones, y es así como se va a originar la cisticercosis. Pero si hablamos desde un punto de vista más explicado, sería que el humano va a ingerir a los huevos de la Taenia solium por contaminación fecal. Estos van a descender por la parte alta del tubo digestivo y van a eclosionar a nivel del intestino delgado. Este se rompe, en este caso se va a romper el embrióforo y se va a liberar el embrión. Este embrión va a penetrar a la pared intestinal y va a llegar a los vasos sanguíneos y entra en la circulación, alojándose finalmente en cualquier tejido, aunque de preferencia elige las 4 localizaciones que ya les mencioné, que serían el tejido celular subcutáneo, el tejido muscular, el sistema nervioso central y los ojos. Y acá hay algo importante que aclarar, que la ingestión de huevos de la Taenia saginata por el humano no va a producir cisticercosis. Esto por algo muy importante, que en este caso el huésped o nosotros los humanos no va a ser un huésped adecuado para el desarrollo del metacestodo o de la forma larvaria de la Taenia saginata, como lo es el ganado vacuno. Ahora, si hablamos de la patogenia, patogénicamente este va a tener muchas posibilidades diferentes de que nos pueden causar daño. Uno que no te causa ningún daño, otro que te causa daño hasta la muerte. Un cisticerco que está localizado, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, no te va a producir ningún problema. Simplemente este se va a manifestar solo por la sensación de tener un tumor, tanto en el tejido celular subcutáneo como en el tejido muscular. Por lo general, mientras el cisticerco está vivo, no te va a producir ningún daño. En cambio, cuando el cisticerco muere, se va a romper eh, su cubierta o membrana y se va a liberar todo el material que contiene en ella. Este material es inmunógeno. Inmunógeno quiere decir que da como consecuencia a la liberación de esos productos y va a inducir a un proceso inflamatorio. Ahora, la viabilidad o el tiempo de vida de este cisticerco ubicado en el tejido celular subcutáneo va a ser en un aproximado de 5 años. Si en caso pasan los 5 años, este cisticerco ubicado en esta parte va a morir y también va a liberar sus productos. En caso si el cisticerco está ubicado lo que es en el sistema nervioso central,
Tampoco ocurre nada si solo se alojan uno o dos cisticercos y estos cisticercos deben estar vivos. Sin embargo, cuando mueren, ocurre un proceso inflamatorio y en esta zona se convierte en un foco irritativo que tal vez es suficiente para producir una crisis convulsiva, ya sea va a ser focalizada o también una crisis convulsiva generalizada. Esto dependiendo de en qué lugar se encuentra este cisticerco. Por ejemplo, si el cisticerco se aloja en la parénquima cerebral, va a tener como consecuencia una alteración neurológica que en este caso puede mostrarse como parálisis o movimientos involuntarios, o también te produce lo que comúnmente conocemos como cefaleas. Si en caso, un solo cisticerco se encuentra en los conductos de tránsito del líquido cefalorraquídeo, mientras el líquido esté pasando con normalidad, no va a producir ningún daño, pero si obstruye al canal por donde circula el líquido cefalorraquídeo, sí nos puede causar muchos daños. Ahora, aquí hay un caso especial que ya lo vimos la semana pasada. Vamos a hablar un poco sobre la neurocisticercosis. En este caso, es un fenómeno que se produce un fenómeno inflamatorio de una intensidad variable. En este caso van a participar las células mononucleares, van a participar los linfocitos, las células plasmáticas, los eosinófilos y también las células gigantes multinucleadas. En esta parte de la neurocisticercosis, los metacestodos viables van a ser rodeados por una capa o por una discreta reacción inflamatoria con las células ya mencionadas. Más tarde se llega a desarrollar una reacción granulomatosa que va a matar al metacestodo e inicia el proceso de calcificación. Lo más frecuente es que la respuesta inmune producida por esa parte, por ejemplo, en el caso del cerebro, va a ser muy ligera y no va a destruir completamente al parásito, aunque sí a la persona le va a afectar, que esto te va a producir vasculitis o fibrosis o estragliosis. En caso que los metacestodos sobrevivan, estos van a ser capaces de modificar la respuesta inmune a través de los productos que van a liberar, como por ejemplo van a liberar lo que es la paramiosina, que este va a inhibir a la activación del complemento a nivel de la C1. Otro producto que va a liberar es la ARNasa, o también conocido como factor de metacestodo, que va a inhibir la respuesta celular y la producción de citocinas como la interleucina y también la reacción inflamatoria. Y también esto va a liberar la cisteína proteasa que va a ser secretada por el parásito, que puede inhibir a la cantidad producida de linfocitos TCD4. Si lo vemos por una manera de resumen, durante la patogenia, esto te puede producir los procesos inflamatorios, otro que vendría a ser la obstrucción mecánica, otro que vendría a ser los fenómenos irritativos. Y como lo mencioné, el daño va a depender de la localización de los cisticercos, el número de los cisticercos y el tamaño de los cisticercos. Y te pueden causar fibrosis, hialinización y calcificación. Aquí vamos a ver un video para que puedan ver algunos detalles más que se me olvidó o se me pasó a mencionar. Empezamos la segunda parte del video. Vemos en esta imagen la neurocisticercosis. Cada uno de estos círculos negros son quistes donde está alojado el parásito Taenia solium. Las manifestaciones de la neurocisticercosis pueden ser muy variadas, dependiendo del área afectada, el tamaño y número de los quistes, en qué fase están estos quistes y, por último, de la respuesta inmune de la persona frente al parásito, ya que en algunos casos es asintomática, debido a que la tenia tiene mecanismos para evadir el sistema inmune de la persona. De hecho, es llamativo que cuando el sistema inmune detecta la tenia, es cuando se producen los daños más notorios. También, si la persona está inmunodeprimida, por ejemplo, en los casos de VIH, es más común que la tenia pueda alojarse en lugares como el ojo o la médula espinal. Entre los síntomas, el más común es la epilepsia. De hecho, se cree que es la causa más común de epilepsia prevenible en el mundo. Otros síntomas comunes son cefaleas, hipertensión endocranial,
meningitis, trastornos de la marcha, trastornos visuales, pérdida de memoria, entre otros. Pero como dijimos antes, los síntomas dependen de muchos factores. Puede variar mucho de persona a persona. Se han encontrado casos raros en que los síntomas comienzan con una apraxia. Este es un excelente caso para ejemplificar la importancia de la localización de los quistes. Una apraxia podría ocurrir por un solo quiste alojado en el lóbulo parietal, ya que lesiones en esta zona pueden provocar este trastorno. La apraxia es la incapacidad para planificar de manera correcta una serie de movimientos que conducen a un objetivo de manera voluntaria. Algunos científicos hablan de una falla en el programador motor. La persona puede mover perfectamente su brazo, o sea, no tiene parálisis en él, pero le pides que haga cierta acción y a pesar de que entiende la orden que le estás dando, no puede. Es como que no recordara cómo se hacen ciertos esquemas de movimiento. Existen varios tipos de apraxia. Lo que están viendo acá es una apraxia ideacional. Es como que olvidó cómo se usan los objetos. Okay, because you're a left. Show me how you'd hold a hammer to hammer a nail. Writing with a pen. Okay. How about if you wanted to use a key to open a door? What would that be? Just do it. That's fine. You're unlocking a door with a key. I'm not sure exactly. Okay. Try over here. Unlocking a key. Door. All right, let's go on to the next one. En cambio, la situación que están viendo ahora es una apraxia del vestir. Como ven, también es como que olvidó la secuencia de movimientos necesarios para poder vestirse. Lo interesante de las apraxias es que en muchas existe una disociación automática voluntaria, que es más fácil explicarlo con una apraxia del habla, en que por ejemplo a la persona le dices que cuente y no puede. Sin embargo, le dices lo mismo y tú empiezas a contar. 1, 2, 3, y la persona puede seguir el conteo. O es clásico, que no pueden hablar, pero sí te pueden decir sí y no, porque es tanto lo que se dice esas palabras en la vida diaria que están de una manera automatizada en el cerebro. O también, a pesar de no poder hablar en la mayoría de las ocasiones, son capaces de decir groserías porque tienen un fuerte componente emocional. Es típico que los familiares de la persona con apraxia se confunden por este patrón difícil de reconocer. Creen que su familiar no quiere hablar por este tipo de síntomas. Llegan a la consulta diciendo, no quiere hablar, pero el otro día se cayó y tal grosería le salió clarita. Actualmente, los métodos diagnósticos se basan en imágenes cerebrales, por medio de tomografía axial computarizada o resonancia magnética. También existen algunos métodos de análisis sanguíneos, pero estos no son muy sensibles. Para el tratamiento, se realiza una combinación de fármacos antiparasitarios con tratamiento sintomático, antiepilépticos y corticosteroides. La cirugía también se puede realizar si es que es un quiste único y accesible. Sin embargo, es un tratamiento de alto costo. En internet pueden encontrar cómo hacen este tipo de operaciones. No lo voy a poner acá porque es asqueroso ver cómo sacan este parásito del cerebro, pero para quienes son menos asquientos, pueden encontrarlo. Así que ya saben, cocinen bien la carne del cerdito antes de comerla. Y si tienen cerdos para consumo, verifica bien si el agua con la cual se riegan los alimentos del cerdo no vienen contaminados con heces humanas. Eso es todo por hoy. Si quieren saber más de cómo este parásito... Empezamos las... Ya, voy a continuar exponiendo sobre las manifestaciones clínicas. Como vimos, ya hizo algunas manifestaciones en el video, pero aquí estas manifestaciones clínicas se van a considerar variables según el tipo de cisticercos. Por ejemplo, cuando se localizan en el tejido celular subcutáneo. En esta parte se va a presentar como nódulos pequeños, van a ser solitarios, van a ser indoloros, quiere decir que no producen dolor, y no van a estar adheridos a planos profundos y van a ser blandos a la palpación.
En cambio, cuando se localizan en el músculo, una manifestación clínica, por lo general, esto va a ser asintomático, aunque algunas veces se presenta como mialgias o para luego presentarse a lo largo del plazo como calcificaciones. En cambio, hay un dato aquí. Cuando se localizan en el sistema nervioso central, como vimos en el caso anterior, se va a producir lo que es la cisticercosis. En este caso, el periodo de incubación de estos cisticercosis, esto sí tengo en cuenta, es de 4 a 5 años. Y los síntomas varían en función al sitio donde se establecen los metacestodos. Pero los datos clínicos más frecuentes van a ser, por ejemplo, la cefalea, la edema de papila, los vómitos, las alteraciones de la visión, los daños de los nervios craneales y la irritación meningia. Hay muchos más, pero voy a mencionarlos luego. Algo que diferenciar en esta parte es que la epilepsia es una forma clínica mucho más frecuente, aunque también se van a observar otros como alteraciones motoras, alteraciones sensoriales e incluso una alteración a la función mental. Como lo vimos en el caso anterior, en el video anterior ya se les explicó casi toda esa parte. Ahora, si pasamos que cuando el cisticerco se localiza, por ejemplo, en la vista, esto va a producir una obstrucción de la visión, va a producir procesos inflamatorios y las alteraciones visuales. Pero también hay otro tipo de localizaciones con manifestaciones muy diversas. Puede ser, por ejemplo, en la médula espinal, en el miocardio, en la aorta, en los pulmones, en el páncreas, la tiroides, el peritoneo, el epiplon y el mesenterio, y también pueden haber manifestaciones clínicas en la pared intestinal. Ahora pasamos a ver lo que es el diagnóstico. Si explicamos lo que es el diagnóstico, para diagnosticar algo, por ejemplo, la cisticercosis en el tejido celular subcutáneo, debemos tener en cuenta, uno, los antecedentes de teniasis; dos, debemos tener en cuenta también los antecedentes de nodulaciones subcutáneas, los datos clínicos y los estudios imaginológicos. En el caso de la neurocisticercosis o los cisticercos alojados en el sistema nervioso central, estos vamos a verlos por rayos X o calcificaciones. En este caso vamos a verlo por la tomografía lineal, tomografía computarizada, y vamos a saber si tiene cisticercosis por una resonancia magnética, en el cual los más principales son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Ahora, si queremos hacer también pruebas de laboratorio, sí se puede hacer. En este caso, vamos a tener en cuenta a la biométrica hemática, que es muy importante porque todas las parasitosis tisulares por lombrices, nemátodos o helmintos se produce una respuesta de los eosinófilos que indica una posible parasitosis tisular, y los cisticercos no van a ser una excepción a esta. A esto también van a ver aquí lo que son el estudio del líquido cefalorraquídeo, la hipoglucorraquía, el aumento de células, y también van a hacer análisis de la eosinofilia. En caso del ámbito, si queremos hacer un diagnóstico parasitológico, le vamos a tomar en cuenta solamente a la extracción de los nódulos subcutáneos. Ahora, si vemos en lo que es la serología, en el ámbito serológico, esto va a ayudar a demostrar la presencia de los anticuerpos específicos mediante la reactificación del complemento en líquido cefalorraquídeo con antígenos para el cisticerco. En estos casos vamos a tener, por ejemplo, a las pruebas de hemaglutinación, a la inmunofluorescencia, a las pruebas ELISA y a la inmunotransferencia, en donde se puede decir que los recursos inmunológicos más adecuados actualmente son la prueba ELISA y la de inmunotransferencia. Esto debido a que estos se puede dar el diagnóstico debido a los diferentes antígenos, tanto de excreción como de secreción. Y también un diagnóstico molecular sería con las pruebas de PCR. Ahora, si pasamos a lo que es el tratamiento, una parte en el video mencionó que también puede hacerse un tratamiento quirúrgico, pero aquí hay que tener en cuenta este dato importante, que desde el punto de vista quirúrgico, el tratamiento es muy complicado. Esto debido a que el tratamiento quirúrgico es solo posible cuando se puede quitar el cisticerco
sin provocar más daño al paciente o sin afectar a los órganos que están adyacentes a este cisticerco. Pero el tratamiento, como lo mencionaron mis compañeros atrás, va a ser básicamente el praziquantel y el albendazol. En este caso, el praziquantel es un fármaco utilizado en veterinaria y que funciona dependiendo de la localización del parásito y de qué tan vascularizado esté y de la facilidad del medicamento para llegar al cisticerco. En caso del albendazol, se ha mostrado que es también muy útil, similar al praziquantel, pero por lo que ahora se utiliza de forma rutinaria para el tratamiento de la parasitosis. Otros medicamentos como el metrifonato o el fluobendazol, estos se descartaron debido a que tienen problemas para atravesar la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a pasar a la parte preventiva. En este caso, si vemos la parte preventiva, lo esencial sería evitar la diseminación o ingestión de los huevos de la Taenia solium. Pero aquí tenemos que tener en cuenta también la adecuada disposición de excretas y, muy importante aún, practicar constantemente, por ejemplo, el lavado de manos, lavarse las manos antes de comer y cocinar, lavar los alimentos antes de cocinarlos, hervir o filtrar el agua y el tratamiento de pacientes con teniasis. Como podemos ver en donde es las medidas preventivas, lo que más resalta va a ser lo que practicar, por ejemplo, lo que ya nos enseñó la profesora, que vendría a ser la buena higiene en todos los aspectos o todas las actividades que hacemos el día a día. Luego, mi compañero al inicio mencionó sobre una clasificación que sería Taenia saginata, la Taenia solium, y también mencionó a la cisticercosis, que vendría a ser una complicación de la Taenia solium. Pero al buscar información, hay literaturas que mencionan que la teniasis en sí es producida por los parásitos, que vendría a ser la Taenia solium, la saginata, y está incluido lo que es la tenia asiática. Así que vamos a ver algunos aspectos generales. En caso de la tenia asiática, la infección por este tipo de parásito se va a limitar en Asia. Es muy similar a la infección por tenia saginata, pero la diferencia de la tenia saginata es el reservorio animal. En este caso ya no va a ser el ganado bovino, sino va a ser el cerdo. Como podemos ver, se diferencia. En este caso, la infección por Taenia saginata también se va a limitar solamente en Asia y se produce principalmente en China, en Taiwán, en Indonesia, en Tailandia, en Corea del Sur, en India y todos los países adyacentes a Asia. Luego vamos a ver también que la tenia asiática, los cerdos son los huéspedes intermediarios y los seres humanos se infectan al ingerir los cisticercos o larvas en carne de cerdo cruda o mal cocida. Esto después de la ingestión de los cisticercos duran los gusanos adultos en el intestino delgado de los seres humanos. En este caso no está claro o no hay literaturas que aclaren si es que la tenia asiática puede causar cisticercosis en el ser humano. La cisticercosis es una infección por larvas que se desarrolla después de la ingestión de huevos excretados en las heces humanas, como ya lo vimos en el caso anterior. Ahora vamos a ver los síntomas y el diagnóstico. Generalmente la tenia asiática provoca infección intestinal. Los seres humanos infectados por gusanos adultos de la tenia asiática, por lo general no presentan síntomas. O si en caso presentan, es una pequeña parte de la población y van a presentar síntomas leves de problemas gastrointestinales. En este caso, en sus heces, se van a poder observar lo que son los proglótides o también conocidos como segmentos de la tenia. En caso del diagnóstico, debe examinarse las heces en busca de los proglótides y los huevos. Estos últimos también pueden hallarse en hisopos anales. Los huevos de la tenia asiática morfológicamente van a ser indistinguibles de la tenia saginata y la tenia solium. Pero aquí hay algo importante, que las pruebas moleculares para detectar el ADN del parásito puede diferenciar de la tenia asiática de una tenia saginata. Ahora vamos a ver el tratamiento. Como en los casos anteriores, el tratamiento básico es el praziquantel o también otra alternativa tenemos a lo que es la niclosamida. Esto se va a utilizar fuera de los Estados Unidos.
Ahora, el tratamiento de la infección por tenia asiática se va a realizar con una sola dosis oral de 5 a 10 miligramos por kilogramo de praziquantel. Ahora, aquí hay algo importante que deben recordar, que una vez ya aplicado el tratamiento, las heces deben reexaminarse para poder detectar a los huevos de la tenia. Esto se va a hacer al primer mes después del tratamiento y luego a los 3 meses del tratamiento para verificar si la curación, quiere decir para verificar si superó o no la infección por tenia saginata. En caso de las medidas preventivas, en este caso también va a ser muy importante la higiene en todo, pero aquí hay algo importante que resaltar. La infección se puede prevenir cocinando los cortes enteros de carne a mayor o igual a 62 grados centígrados, que equivale a 145 grados Fahrenheit. Esto va a estar medido con un termómetro para alimentos colocados en la parte más gruesa de la carne y luego de que una vez la carne ya esté cocido y medido con esta temperatura, vamos a dejar reposar durante 3 minutos antes de ser ingeridos. Bueno, profesora, eso fue todo por mi parte y también fue todo por la parte de mi